Reacciones químicas de los óxidos con el agua. Química 1, Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. Nuevamente, ante los elementos que se pueden combinar con el oxígeno, escogeremos dos. Escogemos el litio y el oxígeno para formar el óxido y hacerlo reaccionar con una molécula de agua. Recordemos que las fórmulas químicas se establecen en base a la electronegatividad, de menor a mayor. Por lo tanto, primero va el litio y luego va el oxígeno. Lo mismo en el agua, el hidrógeno primero y luego el oxígeno. 2 litios, un oxígeno, 2 hidrógenos, un oxígeno. Al momento que las colocamos, existen interacciones de carga. Obviamente el hidrógeno rechaza el litio, pero es atraído por el oxígeno. Cuando es atraído por el oxígeno, entra en reacción química y es atraído por el oxígeno, el cual establece un enlace químico con él. Al momento que se une el oxígeno al hidrógeno, el litio a su vez atrae al otro oxígeno, formando otro enlace, quedando dos moléculas de LiOH. Nuevamente, a través de electronegatividades, el orden sería litio, hidrógeno y oxígeno. Pero debido a que forma un hidróxido, la fórmula se escribe LiOH. Quedando finalmente la reacción de óxido de litio más agua, me va a formar LiOH más LiOH. Por lo tanto, nos da óxido de litio más agua, nos va a dar dos moléculas de LiOH, o sea, hidróxido de litio. Ahora tomemos el caso del óxido de calcio, CaO. Lo hacemos reaccionar con una molécula de agua. Nuevamente, las interacciones entre cargas positivas se repelen, pero el calcio es atraído por el oxígeno. Y al momento de interaccionar, se va a formar una reacción química, formando un enlace entre el calcio y el oxígeno. Pero al momento de eso, el otro oxígeno va a atraer al hidrógeno formando un enlace, quedándonos una sola molécula, como se puede ver en la imagen. En función de las electronegatividades, primero sería el calcio, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Pero nuevamente, como forma un hidróxido, se invierten las posiciones oxígeno-hidrógeno, quedándonos CaOH dos veces, hidróxido de calcio. La reacción quedaría óxido de calcio más agua, me forma una molécula de hidróxido de calcio. Ahora pongamos el caso del azufre con el oxígeno. En el caso del oxígeno con el azufre se forma el SO3 y lo hacemos reaccionar con una molécula del agua. Nuevamente las interacciones hacen que cargas iguales se repelan, pero cargas diferentes se atraigan, quedando en posición y atrayendo por la fuerza del oxígeno el enlace químico formándose entre el azufre y el oxígeno. Pero a la vez que se forma, el oxígeno atrae al hidrógeno y forma un enlace, quedando una sola molécula, como se muestra en la imagen. Por electronegatividades podemos formar la molécula, primero el hidrógeno, luego el azufre y luego el oxígeno, formando H2SO4, que es un ácido. La reacción química sería SO3 más agua, me va a producir H2SO4. Ahora veamos el caso del nitrógeno con el oxígeno. En este caso tenemos el pentóxido de dinitrógeno.
y lo vamos a reaccionar con una molécula de agua. Nuevamente las interacciones entre cargas iguales se repelen, entre cargas diferentes se atraen. Eso provoca que se acomoden las moléculas y la atracción haga que se formen enlaces oxígeno-hidrógeno. Posteriormente el nitrógeno, que quedó libre, atrae al oxígeno y forma un enlace nitrógeno-oxígeno. Y como puede verse en la imagen, se forman dos moléculas separadas. Nuevamente, en función de las electronegatividades, se acomodan los átomos. Primero el hidrógeno, luego el nitrógeno y luego el oxígeno, formando HNO3, HNO3. Quedando finalmente la reacción óxido de nitrógeno, pentóxido de dinitrógeno, más agua, me va a producir HNO3 más HNO3. Por lo tanto nos da N2O5 más H2O, nos produce 2 de HNO3. Gracias.